hispanoamericanos, judíos de todo el mundo, como el sefardita que les está hablando. Me tomo un café colombiano a propósito de el golpe rastrero de Hamás contra Israel. Regreso a los orígenes de este problema. Luego de la llamada la Guerra de los 7 días, en que Moshe Dayan obtiene una brillante victoria frente a Egipto, se establece la necesidad de que muchos de los palestinos tuviesen una franja de terreno cercana a Egipto y dentro del territorio palestino-israelí, y esa es la Franja de Gaza. Empieza o continúa el problema histórico entre Palestina e Israel y hombres deseosos de la paz en bandos opuestos, como Isaac Rabin en el lado judío y Netanyahu en el lado palestino, empiezan a reunirse como se siente el espíritu de paz que llamaríamos el espíritu de Camp David, porque en las afueras de Washington, Lincoln tenía una propiedad en la que todo estaba tranquilo, había bosques, había agua cantarina y se necesitaba la reflexión. Y cuántos arreglos importantes para el mundo se han hecho en Camp David. Al adquirir Netanyahu, al adquirir Rabin y Arafat ese espíritu de Camp David, empezaron los extremos a tratar de ejecutar sus planes. Rabin había hablado de una extrema derecha israelí y Netanyahu de una extrema izquierda palestina. Lo cierto fue que los dos fueron asesinados. Pasó mucha agua bajo los puentes. Israel creció hasta ser una potencia atómica y una de las naciones más importantes del mundo. Palestina se consolidó como Estado y Gaza como una franja de Palestina, porque Palestina no se consolidó del todo y mucho menos Gaza. Los mismos palestinos, como por ejemplo Bukele, han criticado el extremismo de Hamás. Los recientes acontecimientos han estremecido al mundo, como el asesinato de tantos niños y de tantas personas inocentes que asistían a un concierto en Israel y la declaración de Hamás de su autoría. En medio ya de las circunstancias se encuentra el apoyo americano, que no puede ser igual que en las circunstancias actuales en que hay un conflicto con Ucrania y Rusia, y en que la OTAN está del lado de Ucrania. Y hay circunstancias interiores en Estados Unidos que establecen una vez más la política de no actuar fuera de Estados Unidos. Eso es lo que se ha llamado el aislacionismo americano, que en un tiempo lo
practicó Franklin Roosevelt hasta que se dio cuenta que los nazis eran peligrosos. La situación es sumamente grave, ha conmovido al mundo. La actuación de Hamás confesada, la ejecución de rehenes y la guerra actual entre el Estado de Israel y Hamás. Hamás ha tenido sus partidarios internacionales. En Latinoamérica, básicamente, el Foro de Sao Paulo, a través de Petro y de Maduro, se ha expresado a favor de Hamás. Maduro equivoca bastante las cosas. Dice cosas como que Cristo era palestino y como que fue ejecutado por España, confundiendo el imperio español con el romano. Lula, el verdadero jefe del Foro de Sao Paulo y el más peligroso de todos después de la muerte de Castro, ha sido discreto. Sabe que en Brasil hay una importante colonia judía y sabe que la gente de Bolsonaro, primordialmente evangélica, no puede ser partidaria jamás de Hamás. La actitud de Lula es discreta y se ha abstenido de pronunciamiento. Sabiduría de anciano, tal vez. Estados Unidos, a pesar del conflicto interno que le provoca el aislacionismo trumpista y los conflictos que tiene en la Cámara de Representantes, manejada en parte por republicanos trumpistas y dividida entre republicanos trumpistas y republicanos de la escuela de McCain o de lo que significó Ronald Reagan, y afectado a Estados Unidos por infinidad de problemas que llegaron inclusive a la posible paralización del Estado americano por el no acuerdo para el funcionamiento a raíz de la ejecución del presupuesto. Complicado además Estados Unidos con el apoyo que está dando a Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos ha puesto a la orden y cerca de la franja de Gaza el destructor Gerald Ford, el más grande del mundo y capaz de causar graves daños a Hamás. En todo caso, Hamás se ha enfrancado en una pelea que recuerda la de su gemelo ISIS, del califato árabe, que ya sabemos la suerte que tuvo. Hay una especie de tendencia al suicidio, al harakiri, que nunca la aprobaría Alá ni el Corán. A todas estas está interviniendo Hezbolá. Desde el Líbano se están lanzando drones y los venezolanos no deben olvidar que el padre de Tarek El Aissami es un importante factor de Hezbolá y que Tarek El Aissami, en su conflicto con Maduro y a través de criptomonedas, ha dejado a Maduro en la inopia presupuestaria que le causó inclusive el desprecio de China. Creo que
uno de los grandes aportes que ha hecho Estados Unidos es no solo el destructor Gerald Ford, sino la intervención de Blinken, el secretario de Estado, en el conflicto. Se acusa a Blinken de ser una persona culta, afrancesada, judío por más señas, pero podría ser un candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos que con unas buenas campañas, unas buenas donaciones de campaña, estaría por encima de su jefe en el organograma de la Constitución americana. Del lado palestino todavía no se puede hablar de conversaciones de paz posibles, pero ya los palestinos están sufriendo la acción de Hamás. Y también, desde luego, los judíos con esta especie de guerra santa o de intifada de Hamás. Netanyahu, político veterano, tan criticado, ha sido la verdadera estrella después de su comeback en el ejercicio del cargo de primer ministro de la democracia israelí. Netanyahu, a raíz de la monstruosidad de Hamás, expuso lo siguiente: solo hace 70 años los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no teníamos ni paz, ni país, ni ejército. Apenas una hora después de la creación por las Naciones Unidas del Estado de Israel, 7 países le declararon la guerra al pequeño Estado. Éramos 650 judíos contra el resto del mundo árabe, sin ejército ni ninguna defensa para Israel, ninguna fuerza aérea. 65% de ese país, dado por las Naciones Unidas, era un desierto. Hace 35 años hemos luchado contra los ejércitos más poderosos del Oriente Medio y los barrimos. Hemos luchado en contra de diversas coaliciones de países árabes que tenían armamento soviético mucho más moderno que el nuestro. Hoy tenemos un país, un ejército, una fuerza aérea potente, un Estado cuya economía exporta millones de dólares. Microsoft, IBM, nuestros médicos reciben premios por investigaciones científicas y premios Nobel, nuestros sabios. Faltó decir, en materia de investigación, que el Instituto Weizmann de Israel está a la par del Max Planck Institute de Alemania o de todos los centros científicos de Estados Unidos, de Harvard, del Tecnológico de Massachusetts, etc. Luego señala la población de cada país, la escasa población de Israel y los 200 millones de habitantes de Rusia, los 1.300 de China, los de Francia, Gran Bretaña, como Alemania, los millones. Y sin embargo, estos países que informan, que envían
objetos al espacio están a la par y algunos detrás del envío de satélites israelíes. De aquellos momentos del gueto de Varsovia, del Holocausto, se ha pasado a los estándares económicos que actualmente tiene Israel. Netanyahu informa que han sobrevivido a los griegos, a los romanos, y se pregunta, ¿quién habla latín hoy día? Han sobrevivido la Inquisición española, y hasta que llegó el fanatismo de Isabel la Católica, judíos y mahometanos vivían en paz en España, hasta que el fanatismo de Isabel la Católica hizo expulsar a los judíos de España, se revocó el edicto de Nantes y vino el conflicto a la vez de España con los mahometanos y hasta el último suspiro del moro Boabdil cuando dejó la Alhambra. Netanyahu recordó a los países que alguna vez trataron de destruirlo. Egipto, los griegos, Alejandro Magno, los romanos. Se olvidó de Nabucodonosor y de los asirios, del Tercer Reich. Seguimos hablando el mismo idioma bíblico. Hemos aprendido que hay un Dios y mientras mantengamos nuestra identidad, estaremos para siempre. Pedimos perdón por no tener miedo, por no preocuparnos, por no llorar. Las cosas están bien para nosotros y podrían ser ciertamente mejor, pero enfrentaremos a nuestros enemigos y por eso sabemos que vamos a ganar. El guardián de Israel es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sigo el consejo que le dio Mordejai Ricardo, el abogado del Libertador, a Simón Bolívar. Váyase a Cartagena y usted será grande. El papel del abogado, y ese siempre ha sido el norte mío en mi profesión, es dar consejos de oro. Valdría la pena aconsejar a Hamás que jamás vuelva a incurrir en reproducir el papel de ISIS. No va a conmover al mundo ni va a hacer una yihad. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle a lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.